Hola gente, ¿cómo andan? Este es un video que quería hacer hace un montón y es un análisis desde la psicología de qué pasa en las batallas de rap. Para esto van a tener que tener un poquitito de paciencia porque voy a meterme en algunos conceptos que tal vez para más de uno sean totalmente nuevos, pero ojalá los haga suficientemente claros como para que veamos la potencia que tienen las batallas de rap. Y no solamente las batallas de rap, sino el rap en general. Y cómo todo esto nos puede potenciar la inteligencia, nos puede potenciar la comprensión de un montón de situaciones, inclusive la comprensión de nosotros mismos, así que obviamente después me interesa mucho saber sus comentarios. Primero les cuento que las primeras veces que yo escuché batallas de rap quedé totalmente sorprendido, porque yo había escuchado y había visto la película de Eminem en el 2002, 8 Mile, y cuando las había visto me llamó mucho la atención, pero la verdad que no sabía ni me imaginaba que ese fenómeno que se daba en Estados Unidos era algo que después se había expandido, que iba a expandirse en el mundo. Entonces recién yo me encontré con las batallas de rap alrededor del 2017, 2018, cuando eso empezó a hacer más auge acá en Argentina. Yo ya sé que esto ya venía desarrollándose primero también de Estados Unidos, después en México, después en otros lugares del mundo, bueno, también acá. Durante mucho tiempo fue mucho más under y después fue surgiendo, y justamente en el 2017, 2018 fue en donde acá en Argentina se hizo mucho más conocido todo este movimiento. Si bien yo me dedico a la música desde hace un montón de años, como yo no estaba en el ámbito del hip hop no me había enterado de esto, entonces me enteré recién cuando se hizo mucho más popular. Pero en resumen, cuando vi estas batallas de rap me sorprendí un montón y la verdad que las empecé a ver y a escuchar, primero por diversión, simplemente porque me divertía escucharlo y me sorprendió un montón la habilidad de estos tremendos artistas. Pero después al tiempo dije, che, pero ¿qué es lo que está pasando acá? Que me da tantas ganas de escucharlo, que sigo pensando en esto, me llama la atención una cosa, la otra. Entonces empecé a hacer esta conexión, como les digo, con lo que la psicología tiene para mostrarnos de este tema. Lo primero es entender la importancia que tiene la palabra. Cuando hablo de la palabra me refiero a hablar, escribir, rimar, expresar hablando. Todo esto es lo central en la psicología. Por ejemplo, Freud, el creador del psicoanálisis, habla de la técnica que se llama asociación libre, que esto es que una persona se sienta o está en el diván, por ejemplo, y se pone a hablar libremente acerca de cualquier cosa que se le ocurra. Entonces Freud lo que planteaba con esta teoría es que cuando una persona se pone a hablar libremente y empieza a asociar libremente entre cualquier cosa que se le ocurra con cualquier otra, inevitablemente, después de un rato, después de algunas frases, después de algunas cuestiones, empiezan a surgir cuestiones, palabras, frases, significados, historias que se conectan con aquello que tenemos que resolver en nosotros mismos. A veces esto puede ser literal y es muy rápido, a veces puede llevar mucho más tiempo. Pero lo interesante es que a través de ir hablando, aunque parezca que no tenga sentido, nos encontramos de repente con la punta del iceberg de los problemas o de las cuestiones que queremos resolver. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el freestyle o con las batallas escritas? El principio es exactamente el mismo. Ir poniendo en palabras, puede ser con un tema de referencia o no, simplemente algo libre, ir encontrando en eso que vamos diciendo y explicando y desarrollando de diferentes formas, la punta del iceberg de eso que nos puede servir resolver para estar más en conexión con quién somos verdaderamente, con quienes somos nosotros mismos, atravesando las dificultades que tenemos que atravesar. Esto a lo largo de la historia, especialmente con el surrealismo y algunos escritores anteriores al surrealismo también, por ejemplo, se hizo a través de la escritura automática. Hay casos de escritores muy conocidos como por ejemplo Franz Kafka o James Joyce que escribieron novelas enteras prácticamente sin filtro, es decir, empezaron a escribir y sin parar hasta que la concluyeron, a veces a lo largo de horas sin parar y a veces a lo largo de días en donde frenaban para comer y seguían escribiendo. Y este proceso de escritura automática, ellos lo hacían exactamente con esa misma razón, que era que no hubiera un filtro entre la conciencia y esa automatización, y eso permitía que surgieran imágenes, símbolos, referencias que si hubieran sido filtrados por la conciencia, o sea, por el ego, por nuestras ideas de la vida cotidiana, no estarían surgiendo con esa fluidez todas esas formas, figuras, entendimientos que normalmente en el día a día, bajo el estado de vigilia común y corriente, no sucede. Entonces lo interesante es que con el rap, esta situación de estar pasando de una frase a otra sin parar, va conectándonos con un fluir de la conciencia y con un fluir de las palabras que en la vida cotidiana no sucede. Lo más parecido que hay a eso es, como les digo, una escritura automática o en el proceso de un análisis donde uno está hablando y hablando y hablando, entonces de repente de tanto hablar va encontrando de repente sentido a cuestiones que antes no tenían sentido. Lo interesante es que cuando uno empieza a hacer esto, tiene que pasar ciertas censuras que normalmente suceden en el lenguaje. Cuando uno está hablando normalmente, hay cuestiones que evita decir, lo dice de otra forma, trata de quedar bien de una forma, no quiere quedar mal por decir tal otra cosa. Entonces el tema, cuando uno lo empieza a hacer más automáticamente, es que se dejan de lado esos filtros y empieza a surgir
verdaderamente lo que uno piensa, lo que uno siente y etc. En el contexto de las batallas de rap, esto varía un poco según el formato, porque si es una batalla de rap escrita, todo ese proceso sucede antes de la batalla, sucede en el proceso de escritura. Cuando el artista está escribiendo sus rounds, lo que va a decir, cada uno con su diferente estilo, pero siempre hay un momento donde toda esa información la va plasmando, la va escribiendo, la va practicando y la va puliendo. Entonces todo ese proceso es un poco más controlado. En cambio, cuando es una batalla de freestyle, cuando es una batalla improvisada, es diferente, porque de repente se le da rienda suelta a un montón de cosas. Esto también es distinto cuando es un freestyle, o sea, rimas improvisadas en un contexto de batalla de rap, o cuando es simplemente un freestyle libre. El freestyle libre es lo que más se parece a todo esto que les estoy diciendo del proceso de autoconocimiento, el hecho de ir hablando, diciendo y sin parar, ir encontrando diferentes cuestiones que antes no las encontrábamos o que teníamos que escarbar mucho para ir encontrando esas imágenes, ideas o cuestiones. Con el freestyle es el contexto de una batalla de rap, generalmente hay temáticas y además se está intentando siempre utilizar argumentos en contra del oponente. Entonces obviamente que todo esto empieza a tomar un sentido más ágil, como de deporte, una cuestión deportiva de ir aprendiendo a rimar diferentes sílabas, encontrar diferentes temáticas, tener el vocabulario muy a mano, cuestión de que todo eso que va surgiendo naturalmente o con bastante fluidez se da en relación a atacar al otro o a uno decir algo lo suficientemente potente como para quedar en un lugar mejor que el otro en la batalla. Sin embargo, todo este proceso de aprendizaje, de ir conociendo el vocabulario, las rimas, ir probando, cada uno ir puliendo su diferente estilo, es un proceso absolutamente correlativo con el proceso que Jung llama que es el proceso de individuación, que es el proceso de uno ser uno mismo. Fíjense cómo se correlaciona esto que les estoy diciendo con cuestiones que en el hip hop son muy importantes. Por ejemplo, cuando en el hip hop se habla de ser real, entonces de ser fiel a uno mismo. Todas estas cuestiones en la psicología junguiana se relacionan con el proceso de individuación, que es básicamente lo mismo, es ser uno mismo. Entonces, ¿cómo se puede ser uno mismo según la psicología junguiana? Tiene mucho que ver con esto, tiene que ver con expresar lo que uno siente, con poner en palabras. Inclusive hay un proceso que en la psicología junguiana se llama imaginación activa, que es, por ejemplo, uno tiene un sueño y lo escribe, pero cuando termina el relato del sueño sigue escribiendo, le seguimos dando la expresión creativa en la escritura para ver qué surge y seguimos. Entonces toda esta forma que es darle lugar a la palabra, a seguir expresando y desarrollando esas ideas que surgieron del inconsciente, nos va haciendo encontrarnos con aspectos de nosotros que no estábamos teniendo en cuenta, aspectos de situaciones que tal vez no estábamos expresando, de algo que nos molesta, de algo que nos da inseguridad, de algo que nos da miedo, y de querer seguir profundizando y comprendiendo y explicando esto, podemos conectarnos mucho más con lo que verdaderamente nos hace genuinos, con qué es lo que nos hace felices a nosotros, qué es lo que nos hace sentirnos bien, qué es lo que nos hace sentirnos que somos nosotros y no que somos otra persona, que no nos copiamos de otro, que no nos queremos parecer a otro, o si nos queremos parecer, que sea en algo que nosotros elegimos, algo que nos hace sentirnos orgullosos. Y fíjense que justamente en el hip hop se valora muchísimo justamente la conciencia de quién es uno, de ser fiel a uno mismo, de ser fiel a la gente cercana, a la familia, todas estas cuestiones que son principios que se relacionan 100% con lo que en la psicología junguiana tiene que ver con el proceso de ser uno mismo. Acá también vale la aclaración de que, por ejemplo, Carl Jung, que fue el que fundó la psicología junguiana, la psicología analítica, la psicología profunda también se la llama así, escribió un libro que se llama El Libro Rojo, que se publicó recién después de que él se murió, muchos años después de que él se murió, que es un libro donde justamente él hizo todo ese proceso con él mismo, expresando lo que él sentía que le aparecían en sus sueños, haciendo dibujos, pero no solamente haciendo dibujos, sino también, como les digo, escribiendo y desarrollando esas ideas, sus miedos, sus sueños, todo lo que se les pueda ocurrir. Todo ese proceso es un proceso de autoconocimiento muy profundo porque nos hace escarbar en las profundidades de nuestro psiquismo, de nuestros miedos, de nuestros complejos, de las cosas que nos gustan también, de todo. Y fíjense cómo todo esto se pone en juego siempre en las batallas de rap. Porque fíjense que siempre cuando hay una batalla, esto implica que ya sabemos que el otro va a querer atacarnos con algo. Y eso nos hace sí o sí tener que pasar por procesos de autoconocimiento y saber que, por ejemplo, si uno dijo alguna vez tal cuestión, tiene tal punto de vista o alguna vez hizo algo en particular que los demás lo saben, ya se sabe, y esto lo saben siempre los artistas de rap que participan en este tipo de cuestiones, tanto de batallas de rap escritas o de freestyle, que es que el otro siempre va a querer usar argumentos tanto de la vida personal del otro rapero o
de las cuestiones que haya dicho o hecho en otros momentos, puede haber sido en otras batallas o en situaciones de la vida. Entonces es muy importante para cada uno de estos artistas el autoconocimiento suficiente de decir, bueno, estas son mis debilidades, me van a querer atacar por este lado, me van a querer decir que yo dije tal cosa, me van a querer decir que yo alguna vez quedé mal porque hice tal otra cuestión. Entonces, fíjense cómo indirectamente es necesario para el artista que está en este tipo de situaciones de batalla conocerse a uno mismo lo suficiente como para que esos argumentos ya sepan qué responder ante eso, o inclusive adelantarse a que el otro va a decir algo de eso y ya tener un contraargumento pensado de antemano. Que obviamente esto es parte del espectáculo, porque no deja de ser una batalla que es un espectáculo, que es algo divertido de ver, entretenido, y además obviamente que se suma del arte de cada artista, cuál es la mejor forma, la forma creativa de expresar esto, de exponerlo, porque obviamente en las batallas de rap no es solamente todo este proceso que estoy diciendo, que estoy mencionando, sino que tiene que ver mucho también con la puesta en escena, el delivery, cómo se dicen las cosas, la rima, las temáticas que se utilizan, la agilidad en cuanto a velocidad, bueno, de todo, ¿no? Hay un montón de cuestiones que no tienen que ver con lo que les estoy mencionando del proceso de autoconocimiento, pero inevitablemente, sea porque sea algo buscado o simplemente porque es una forma de que te vaya mejor en las batallas, se pasa por todo este proceso de autoconocimiento, que es inevitable, porque de esa forma uno puede conocer tanto sus virtudes como sus lugares más débiles y saber qué hacer ante eso. Esto también es muy interesante como lo describe Carl Jung, porque él habla de que el proceso de individuación, o sea, como les decía antes, este proceso de ser uno mismo, es un proceso que tiene un movimiento circular. Él lo denomina circunvalación. Circular, que gira alrededor de uno mismo, como de ese centro que es uno mismo. Y fíjense que eso es exactamente lo que se hace a nivel argumentativo en una batalla de rap. Todo gira en torno a uno mismo, sea de uno o del contrincante. Y siempre todas las frases, todas las rimas, todo gira en torno a uno o gira en torno al otro. Entonces fíjense que esa circunvalación de la que habla Carl Jung es exactamente lo que se hace cuando se hacen rimas respecto de uno mismo o respecto del otro. Y ese proceso de ir girando y girando hace llegar a nuevas conclusiones, a autoconocimiento más profundo y también autoconocimiento, pero conocimiento respecto del otro. Entonces, por eso es que también se nutre tanto las batallas cuando un artista obviamente va pasando el tiempo, los años, donde cada vez más tiene la posibilidad de enfrentarse a otros artistas. Entonces ese proceso de autoconocimiento termina siendo también en espejo. Lo que el otro le está diciendo también le sirve para aprender acerca de sí mismo, para ser más fuerte en la siguiente batalla. Fíjense cómo todo esto que estoy diciendo, si se tomara a nivel metafórico, podría ser perfectamente un aprendizaje de vida. Ir teniendo desafíos, batallas, cuestiones que atravesar, de las cuales vamos aprendiendo acerca de nosotros mismos. A esto se le suma otro elemento que para mí es muy interesante, que esto tiene que ver principalmente con las batallas escritas que están sucediendo hoy en día en Argentina, que son las batallas de la Liga Bazooka, que ya hice un video anterior que si quieren lo pueden ver, donde específicamente hablé de la Liga Bazooka, hice un pequeño resumen de una de las jornadas en la del Luna Park, así que bueno, tal vez si no conoces esto que me refiero pueden ver ese video. Pero bueno, en definitiva lo que me refiero es que fíjense la particularidad que tienen las batallas de la Liga Bazooka, que es que todo esto que les mencioné, este proceso de autoconocimiento, se puede ver muy contundentemente en algunos artistas que tienen un estilo mucho más filosófico, mucho más de batalla a nivel ideológica o filosófica, como por ejemplo pueden ser Larrix, Replic, inclusive Teorema o en algunas cuestiones Stuart. Si no conocen a estos artistas que estoy mencionando, obviamente que se los súper recomiendo. Esos son artistas que, como les digo, tienen un estilo donde muchas veces se refieren a cuestiones introspectivas. Pero también están los raperos, o como se denomina en la jerga del rap, los Battle Cats, que son los más ortodoxos, que es más formato batalla de rap, donde justamente la gracia del espectáculo es destruir al otro, destruir al contrincante con los mejores argumentos, con las mejores barras, las mejores rimas, la mejor puesta en escena, el mejor delivery, la forma de decirle al otro las cosas, y es súper explosivo y mega divertido de escuchar, ver y vivenciar en el momento también. Pero algo increíble de la Liga Bazooka, que esto yo hasta ahora no lo había visto en otros eventos, o tal vez sí, pero en muchísima menor medida, y esto lo están logrando de una forma increíble, es que a lo largo de una jornada de la Liga Bazooka se pasan por diferentes etapas. Algunas batallas mucho más filosóficas, como les digo, y otras que son a nivel exhibición, a nivel espectáculo, mega explosivas, mucho más ortodoxas en el sentido, como les digo antes, de batalla de uno ganarle al otro. Pero ¿por qué les digo que esto es tan interesante? Porque claro, fíjense que esto no pasa en otras disciplinas. Por ejemplo, si uno dice, está la pelea de boxeo entre Jake Paul y Mike Tyson, y ese mismo día les digo, va a haber un debate en vivo en el mismo horario entre Freud y Jung. Está clarísimo que el 99,999% de la gente va a ver
la pelea de boxeo y a nadie le va a interesar, por lo menos en ese momento, escuchar el debate entre Freud y Jung. ¿Pero por qué es esto? Porque claramente vende muchísimo más y tiene un impacto emocional mucho más fuerte la parte de la sangre, la violencia, el uno querer ganarle al otro. Es algo natural que siempre lleva la atención para ese lado. Esto no significa que a nadie le va a interesar ver qué hay de debate entre Freud y Jung, pero claramente se sabe que si alguna de las dos cosas se pueden ver en diferido, la grandísima mayoría de la humanidad va a preferir ver la pelea de box antes que la batalla filosófica entre Freud y Jung. Pero acá es donde viene la genialidad que les mencioné antes de la Liga Bazooka, que es que en una misma jornada de Liga Bazooka, metafóricamente sucedería la batalla entre Jake Paul y Mike Tyson y también la de Freud y de Jung. Esto es lo que les digo de la diferencia de estilo entre las batallas que hay en una misma jornada de Liga Bazooka. Por eso es tan interesante, porque en una misma jornada te llevas los pensamientos, la reflexión, la parte introspectiva, el autoconocimiento, todo esto que les decía antes, la circunvalación alrededor de uno mismo, la profundidad en las rimas, cómo cada uno va expresando ese proceso interno, cómo cada uno de eso lo va expresando respecto del contrincante y todo lo que uno se puede llevar de aprendizaje de la situación y de reflexiones que te quedás pensando después de las batallas y que te querés volver a compenetrar con esas cuestiones, volver a escucharlas y te quedas dando vueltas esas ideas. Y además, la parte más espectacular de la batalla de uno queriendo matar al otro, como pasa más en las batallas como la de Chili Parker y Blue One, por ejemplo, que de eso también hablé un poco en ese video que les mencioné antes de Liga Bazooka. Entonces, en resumen, lo que les quiero compartir con este video es que el proceso de autoconocimiento se puede realizar a través de muchas formas, pero claramente el rap es una de esas formas y es una forma muy eficaz, muy interesante, porque además hoy en día hay una movida creciente de hip hop en todo el mundo ya desde hace muchos años, pero hoy en día sigue creciendo y cada vez más. Entonces no solamente es un proceso de autoconocimiento, si uno se lo quiere tomar de esa forma, sino que además es un campo donde uno puede, si quiere, desarrollarse en ese ámbito como artista, competir, grabar, tocar en vivo, rapear, hacer miles de cuestiones artísticas en relación a eso. Entonces es todo un movimiento que se está generando, que como les digo, si uno decide también considerar estos aspectos desde la psicología, puede potenciar un montón el autoconocimiento y viceversa. Tal vez alguien quiere pasar por este proceso de autoconocimiento y no se siente cómodo, por ejemplo, con otras herramientas artísticas, otras formas de escritura, y tal vez probando de hacerlo con algo relacionado al rap o al hip hop, otras disciplinas del hip hop también, se pueden encontrar con que sea una nueva forma de autoconocimiento muchísimo más profunda. Así que bueno, los invito obviamente a escuchar, a investigar estos temas, a desarrollarlo de diferentes formas, pero lo que sí quiero aportarles desde mi lugar es justamente que la profundidad que tiene el rap, las batallas de rap y específicamente lo que está pasando ahora en Argentina con la Liga Bazooka es muy muy interesante y se puede correlacionar perfectamente con el proceso de autoconocimiento que desde la psicología junguiana se viene estudiando por lo menos de hace unos 100 años y que dentro de la psicología junguiana se llama el proceso de individuación. Así que bueno, si les gustó este video los invito a escuchar los otros videos de mi canal. Si les gustó este video también los invito a suscribirse, escribir comentarios, las consultas que quieran hacerme acerca de este tema o de cualquier otro tema que quieran que yo haga algún video, los leo ahí en los comentarios y nos encontramos en un próximo video de Salir del Laberinto.